Cefalosporinas. Las cefalosporinas pertenecen al grupo de antibióticos beta-lactámicos. Dentro de su historia, en 1945 el Dr. Joseph Brodsky relacionó la buena salud de los bañistas de las aguas contaminadas del Golfo de Cagliari con la acción de ciertos microorganismos productores de antimicrobianos. El hongo Cephalosporium acremonium inició la primera fuente de cefalosporinas y fue aislado por Brodsky en el mar, cerca de aguas servidas en la costa de Cerdeña en 1948. Se verificó que este hongo contenía 3 antibióticos: la cefalosporina P, activa contra gram positivos; cefalosporina N, activa contra gram positivos y gram negativos; y cefalosporina C, que es menos potente que la cefalosporina N. Estructura química. Las cefalosporinas se asemejan a las penicilinas, ya que tienen en su estructura un anillo beta-lactámico con modificaciones en las posiciones R1, R2, C7 y la posición 1 del anillo de hidroclorotiazida, que le proporcionan a la molécula la capacidad para resistir las enzimas bacterianas. También tiene 2 cadenas laterales en posiciones 3 y 7, que más que todo afectan la farmacocinética y el espectro antibacteriano de las cefalosporinas. Mecanismo de acción. Las cefalosporinas pertenecen, como habíamos comentado al principio, al grupo de antibióticos beta-lactámicos. Estas tienen un efecto bactericida. Su sitio de acción principal es la porción externa de la membrana citoplasmática bacteriana, y allí esta se une al antibiótico con las proteínas fijadoras del mismo. Posteriormente, esto se bloquea la tercera fase de la síntesis de la pared bacteriana, la formación de peptidoglucano, el cual pues es importante y fundamental en la estructura de la bacteria. Al alterarse la pared bacteriana, el agua del espacio extracelular penetra en el espacio intracelular por diferencia osmótica, y por tanto pues hay salida de elementos intracelulares. Además, se encuentran enzimas autolíticas llamadas peptidoglucano hidrolasas, las cuales en forma normal intervienen en la división y crecimiento bacteriano, pero específicamente en el mecanismo de acción de las cefalosporinas pues actúan como autolisinas. Las cefalosporinas se clasifican en 5 generaciones, como podemos ver en esta tabla. La primera generación, dentro de la presentación o administración vía oral, tenemos a la cefalexina como la más representativa, y dentro de la parenteral está la cefazolina. Dentro de la segunda generación, como podemos ver, está cefuroxime por vía oral, y por vía parenteral también hay presentación de cefuroxime y cefoxitin. Por tercera generación, en la presentación por vía oral, la más representativa es el cefixime, y por vía parenteral pues la cefotaxima y la ceftriaxona. Dentro de la cuarta generación tenemos solo por vía parenteral, que es el cefepime, y dentro de la quinta generación está el ceftaviprol y el ceftaroline. Comencemos a conocer a las cefalosporinas por generaciones. Comencemos con la cefalosporina de primera generación. Las cefalosporinas de primera generación tienen una excelente actividad contra estafilococos no productores de beta-lactamasas y estreptococos beta-hemolíticos del grupo A y B, y alfa-hemolíticos, con excepción de los enterococos. Son sensibles las especies de Clostridium, Bacillus subtilis, Corynebacterium diphtheriae, Actinomyces israeli, así como Haemophilus influenza. Les coloqué en rojo que no son activas frente a Streptococcus pneumoniae ni enterococo.
Farmacocinética y farmacodinamia. Estas cefalosporinas tienen una biodisponibilidad de hasta 98% por vía parenteral, se unen a proteínas en un 50-60%, la cefazolina lo llega a ser hasta un 80%. Después de la administración del antibiótico alcanzan un pico máximo a los 30 minutos, pero ya son indetectables a las 6 horas de su administración, y la cefazolina hasta 12 horas. La vida media varía de 30 a 120 minutos. La penetración al sistema nervioso central es únicamente con inflamación meningia. Tiene muy buena difusión en casi todos los tejidos, excepto, como habíamos comentado, líquido cefalorraquídeo, humores acuoso y vítreo. Las concentraciones en hueso y tejido sinovial es de hasta 25%. Ambos cruzan la placenta y son eliminados por leche materna, y la vía principal de eliminación es renal. Vía de administración y dosis. La vía de administración es parenteral, puede administrarse en infusión continua y de manera intermitente. Estos antibióticos sí ameritan ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal, que estará acorde a la tasa de filtrado glomerular. En cuanto a las interacciones con otras drogas, el probenecid interactúa tanto con cefazolina como con cefalotina, incrementando los niveles séricos de ambos. Toxicidad. Pues se han descrito casos o reacciones de hipersensibilidad, nefrotoxicidad, anemia hemolítica, leucopenia y eosinofilia, así como encefalopatía. En cuanto a los usos clínicos, está indicado para profilaxis prequirúrgica, para infecciones por Streptococcus, para infecciones leves por Staphylococcus aureus meticilino sensible. Pasando a otro antibiótico, una cefalosporina también de primera generación, está la cefalexina. Es una cefalosporina semisintética de primera generación que se puede administrar por vía oral. Ingresa al mercado en 1969 y destaca en su molécula la partícula de Zwitterion, es decir, que tiene una carga positiva y otra negativa, que es la que le da estabilidad a la molécula. El espectro antimicrobiano es el mismo que la cefalotina. La dosis recomendada es de 50 a 100 miligramos kilogramo día, dividida en 2 a 3 dosis por vía oral. La farmacocinética y farmacodinamia. Este antibiótico se absorbe muy bien por vía oral y usualmente es en ayuno hasta 88%. Se une a las proteínas en un 15%. El pico máximo de concentración es posterior a una hora de administración de 250 a 500 miligramos de cefalexina con decline a las 3 horas de la misma. Podemos encontrar disponible como monohidrato y clorhidrato, y pues no ha sido estudiada la penetración a nivel del sistema nervioso central. La farmacocinética y farmacodinamia. El antibiótico es renal, o sea, la excreción es renal. Desde el 70 a 100% se destaca en orina en las primeras 6 a 8 horas de haberse administrado, excepto en los pacientes que tengan alteración o insuficiencia renal. Menos del 1% se excreta en bilis. Interactúa con probenecid, el cual incrementa niveles séricos de cefalexina. La administración conjunta con colestiramina, antagonistas H2, sí disminuyen su biodisponibilidad, y se ha observado incremento en niveles séricos de metformina cuando se administran simultáneamente. En cuanto a la toxicidad, pues se agrega a lo anterior reacciones de hipersensibilidad, nefrotoxicidad, anemia hemolítica, leucopenia, eosinofilia, encefalopatía, tinnitus, diplopía, ataxia, cefalea y no es teratogénica. En cuanto a los usos clínicos, pues son los mismos: infección de piel y tejidos blandos, infección de vías urinarias. Esto le puse un asterisco
porque solamente se utilizaría con un antibiograma que indique que el germen es sensible a esta cefalosporina y en casos de linfadenitis aguda. Este es un esquema nada más para que recuerden otras cefalosporinas de primera generación. Pasemos a las cefalosporinas de segunda generación. ¿Qué diferencia hay entre las cefalosporinas de primera y segunda? Pues la verdad no presentan ventajas sobre la primera generación en cuanto a cobertura contra gram positivos, pero sí resultan un poco más efectivas contra gram negativos adquiridos en la comunidad, o sea, es decir, que sean sensibles. Pues acá podemos ver algunos de ellos. Está el Cefaclor, el Ceprosil, el Loracarbev, que estas son cefalosporinas de segunda generación de administración por vía oral. El Cefaclor es parecido a la cefalexina, pero mejora el espectro contra gram negativos. El Ceprosil en ocasiones es incluido en tercera generación, pero el espectro es parecido al Cefaclor. Y el Loracarbev con espectro parecido al Cefaclor. Todas estas cefalosporinas carecen de actividad contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, enterococo y Listeria monocitógenes. El Cefaclor es más activo que la cefalexina frente a la mayoría de los streptococos, pero no es tan activo contra Staphylococcus aureus. El Ceprosil es activo contra Staphylococcus aureus. Staphylococcus epidermidis es típicamente susceptible a Ceprosil, pero Staphylococcus hemolyticus y Staphylococcus minis a menudo son resistentes. Streptococcus pyogenes y los grupos B, C, F y G de Streptococcus son susceptibles. En cuanto a la vía de administración y dosis, la vía de administración es oral. El Cefaclor se da de 40 a 50 miligramos kilogramo día en 3 dosis. El Ceprosil de 20 a 30 miligramos kilogramo día en 2 dosis. La dosis debe ajustarse de acuerdo a la depuración de creatinina hasta el 50% en menos de una tasa de filtrado de 30 ml minuto. En cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia, pues ya habíamos dicho que se pueden administrar por vía oral y parenteral. Entre los del primer grupo están el Cefaclor, acetilcefuroxima y Ceprosil. Dentro del segundo grupo, o sea, los que se utilizan por vía parenteral, se incluye la cefuroxima, cefamandol, cefoxitina, cefmetazol, cefotiam, cefotetán, cefonicid, cefatricina y ceforanida. Sí tienen buena absorción por vía oral, de hasta el 95%, se unen a proteínas en un 40-50%. El Cefaclor tiene un pico máximo a la hora de ingerirse y penetra adecuadamente a tejidos blandos, así como a oído medio. Y el Ceprosil tiene pico máximo a las 2 horas de ingerirse, y estos antibióticos son tiempo dependientes. En cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia, la ingesta de alimentos no interfiere con la absorción. De 60 a 70% la excreción es renal, teniendo también excreción biliar. Y la administración conjunta con probenecid incrementa los niveles séricos de cefalosporinas de segunda generación. En cuanto a la toxicidad, es similar a la descrita para las cefalosporinas de primera generación. Tenemos afecciones a nivel gastrointestinal en un 3%, anemia hemolítica e eosinofilia en 1.5% e hipersensibilidad en menos del 2%. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, pues sí se ha descrito para infecciones de vías urinarias no complicadas, igual con antibiograma en mano, para infecciones causadas por microorganismos gram positivos que causen sinusitis, otitis media,
infecciones de piel y tejidos blandos, también para neumonía adquirida en la comunidad siempre y cuando el germen sea sensible. Comencemos ahora con las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Recordemos que dentro de las cefalosporinas de tercera generación también tenemos antibióticos que se pueden dar por vía parenteral y por vía oral. Los antibióticos más representativos por vía parenteral están la cefotaxima, la ceftriaxona, también está la ceftazidima, que es la única que tiene espectro, que su espectro pues se extiende a la cobertura de Pseudomonas aeruginosa. Las cefalosporinas por vía oral, pues la más representativa está la cefixima, pero también recordemos que está el ceftibuten, la cepodoxima. Comencemos con una cefalosporina de tercera generación, que es la ceftriaxona. Esta es una cefalosporina 2-aminotiazol metoximino. Tiene adecuada actividad contra microorganismos gram negativos. Es mínima la actividad contra microorganismos gram positivos. En cuanto al espectro antimicrobiano, el espectro es más amplio contra enterobacterias y microorganismos gram negativos. También sirve para cocos gram positivos, como pueden ver, como un Staph aureus meticilino sensible, Streptococcus pyogenes, Streptococcus del grupo B, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans. Sí son más, sí tienen mejor espectro para los microorganismos gram negativos, incluido Haemophilus influenza, Haemophilus ducreyi, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, enterobacterias como Escherichia coli, Salmonella entérica y Yersinia enterocolítica. El mecanismo de acción inhibe la síntesis de pared bacteriana uniéndose a las proteínas fijadoras de penicilina. Se une específicamente a la 3 de la Escherichia coli y de la Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia, su unión a proteínas no es alta, por lo que la distribución en los tejidos es adecuada, a diferencia de las cefalosporinas de primera y segunda generación, y la biodisponibilidad es del 100%. En cuanto a la distribución, su difusión hacia el sistema nervioso central es muy buena, excepto la cefoperazona. Tiene buena penetración a espacios extravasculares, a líquido sinovial, a exudados transudados, y cruza la barrera placentaria y se excreta por leche materna. En cuanto a la excreción, 33 a 67% son excretados en orina y también por la secreción biliar, pero esta es variable. En cuanto a las interacciones medicamentosas, con las soluciones de calcio, es recomendable que no se administren juntas en el mismo lumen debido a la formación de sales de calcio, ceftriaxona, que luego precipitan a pulmones y riñón. En cuanto a ceftriaxona y vancomicina, sí se han descrito casos de nefritis intersticial aguda en adultos, y con diclofenaco incrementa la excreción biliar y disminuye la excreción urinaria. En cuanto a la toxicidad, se han descrito casos de hipersensibilidad y otras reacciones cutáneas, exantema en 1.7%, sí choque anafiláctico, prurito, fiebre, escalofríos. Dentro de los efectos gastrointestinales, diarrea en un 5.6%, seguido de náusea, vómito, dolor abdominal, flatulencia. Sí es un factor de riesgo para luego presentar diarrea por Clostridium difficile.
pseudolitiasis biliar, hiperbilirrubinemia. Sí causa alteración a nivel de las PFHs y anticoagulación. Y dentro de los efectos hematológicos, pueden eliminar la flora bacteriana intestinal, y esto genera disminución de la síntesis de vitamina K, y por consiguiente se produce hipoprotrombinemia. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas de la ceftriaxona? Pues infecciones causadas por enterobacterias, también Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, ya que tiene una vida media larga y pues se puede administrar cada 12 o cada 24 horas. Meningitis en caso de que los agentes sean sensibles. Es de primera elección en neuroinfección por salmonela. Como tratamiento empírico en septicemia en combinación con medicamentos antiestafilocócicos. Infecciones de vías urinarias complicadas y gonorrea. Después de ver a un antibiótico representante de las cefalosporinas de tercera generación, vamos a iniciar con otro de las cefalosporinas de cuarta generación. Estas cefalosporinas tienen actividad contra microorganismos gram positivos, productores de beta-lactamasas de clase 1 que inactivan a las de tercera generación. Estas enzimas son elaboradas en particular por Enterobacter y por Pseudomonas. Son 4 cefalosporinas de este tipo, que son Cefepima, Cefpiroma, Cefoselis y Cefosapram. El Cefepime es un metaxiamino aminotiazolilo cefalosporina. Es similar, por tanto, a la cefotaxima, a la ceftriaxona y a la ceftizoxima. Sí difiere de estas por tener un grupo cuaternario N-metil-pirrolidina en la posición 3. Esta le confiere un aumento en la actividad bactericida por su rápida penetración en los canales porínicos de la membrana externa de los microorganismos gram negativos, y es muy estable a las beta-lactamasas. Actividad antimicrobiana. La molécula de este antibiótico penetra en la pared celular de las bacterias gram negativas en forma muy rápida y es resistente a la degradación por beta-lactamasas mediadas por plásmidos y por cromosomas, teniendo buena afinidad por las proteínas fijadoras de penicilina 2,3 de Escherichia coli y por las PB3 de Pseudomonas aeruginosa. Tiene un amplio espectro que incluye a microorganismos gram positivos y gram negativos. Comparándolo con las cefalosporinas de tercera generación, es más eficaz que la cefotaxima y la ceftazidima contra enterobacterias. Otros microorganismos sensibles son microorganismos gram negativos, como Haemophilus influenza, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis y Moraxella catarrhalis. Dentro del mecanismo de acción es similar a las otras cefalosporinas, solo que este antibiótico se considera un esbuiterión, por lo que penetra rápidamente a las PBPs. ¿Qué es un esbuiterión? Es un compuesto químico que es eléctricamente neutro, pero que tiene cargas positivas y negativas sobre átomos diferentes. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, pues en infecciones causadas por enterobacterias y estafilococos meticilinos sensibles, como septicemia, endocarditis bacteriana, osteomielitis e infecciones de vías respiratorias bajas y también infecciones de vías urinarias.